El año 2015 está dedicado a la vida consagrada. Estas son las palabras del Papa Francisco para prepararnos para este año. Alégrense, regocíjense, llénense de alegría. Festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría los que por ella llevaron luto, porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Al verlo se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como en un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Isaías 66, 10, 14. Con el término alegría, la Sagrada Escritura expresa una multiplicidad de experiencias colectivas y personales, relacionadas en particular con el culto religioso y las fiestas, reconociendo el sentido de la presencia de Dios en la historia de Israel. En la Biblia aparecen 13 verbos y sustantivos diversos para describir la alegría de Dios, la alegría de la persona y también la alegría de la creación en el diálogo de salvación. En el Antiguo Testamento encontramos muchos de estos términos, sobre todo en los Salmos y en el profeta Isaías, con una riqueza lingüística, creativa y original. Se invita a menudo a la alegría y se proclama la alegría por la cercanía de Dios, el regocijo por la obra de sus manos. En los Salmos se encuentran un sinfín de expresiones que indican la alegría, bien sea como fruto de la presencia bondadosa de Dios y su resonancia exultante, bien como garantía de la gran promesa que se divisa en el horizonte futuro del pueblo. En la segunda y la tercera parte del libro del profeta Isaías encontramos frecuentemente esta referencia a la alegría orientada hacia el futuro. Será sobreabundante el cielo, el desierto y la tierra exultarán de alegría. Los prisioneros liberados entrarán en Jerusalén con gritos de alegría. En el ámbito del Nuevo Testamento, el vocablo privilegiado se presenta con la raíz kar, junto con otros términos como agaliaomai euprosine, y generalmente comporta un regocijo pleno que abraza a la vez el pasado y el futuro. La alegría es el don mesiánico por excelencia, como Jesús mismo promete, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea colmada. A partir de los acontecimientos que preceden al nacimiento de El Salvador, Lucas señala la difusión exultante de la alegría y acompaña después la difusión de la buena noticia con ese efecto que se expande, típico signo de la presencia y difusión del reino. En Pablo, la alegría es fruto del Espíritu, nota típica y estable del reino. Refuerza también en la tribulación y en las pruebas, en la oración, en la caridad, en la incesante acción de gracias, se encuentra el manantial de la alegría. En la tribulación el apóstol de los gentiles se siente repleto de alegría y partícipe de la gloria que todos aguardamos. El triunfo final de Dios y las bodas del Cordero completarán toda alegría y regocijo, haciendo estallar un aleluya cósmico. Para captar el sentido pleno del texto citado, ofrecemos ahora una breve explicación de la frase de Isaías 66:10: alégrate Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman, llénense de alegría por ella.
Se trata del final de la tercera parte del profeta Isaías. Se ha de tener presente que los capítulos 65 y 66 están unidos estrechamente y se complementan, como se advierte en la conclusión de la segunda parte. En ambos capítulos se evoca el tema del pasado, con imágenes a veces crudas, pero con la invitación a olvidarlo, porque Dios quiere hacer brillar una nueva luz, una confianza que sanará toda infidelidad y crueldad. Desaparecerá la maldición, fruto de la inobservancia de la alianza, porque Dios desea hacer de Jerusalén un regocijo y de su pueblo una alegría. Prueba de ello es que la respuesta de Dios llegará antes incluso de la súplica. Este contexto se prolonga en los primeros versículos de Isaías 66 y aparece también por señas más adelante, haciendo ver la torpeza de corazón y de oídos frente a la bondad del Señor y a su palabra de esperanza. Sugestiva resulta aquí la analogía de Jerusalén Madre, que se inspira en las promesas de Isaías 49, de los versículos 18 al 29, y en el capítulo 54, versículos 1 al 3. El país de Judá se llena de repente de cuantos regresan de la dispersión después de su humillación. Equivale a decir que los rumores de liberación han fecundado a Sión de nueva vida y esperanza. Y Dios, el Señor de la vida, llevará hasta el final la gestación, dando a luz sin fatiga a nuevos hijos. De este modo, Sión Madre se ve rodeada de hijos, siendo para ellos nodriza tierna y generosa, imagen muy dulce que fascinó a Santa Teresa Lisieux, que encontró en ella una clave decisiva de interpretación y de su espiritualidad. Una multiplicidad de vocablos repletos del significado alégrense, exulten, regocíjense y también consuelo, delicia, abundancia, prosperidad, caricias, etc. Ante la carencia de una relación de fidelidad y de amor, se había caído en tristeza y esterilidad. Ahora, la potencia y la santidad de Dios restablecen sentido y plenitud de vida y de felicidad, expresada con términos pertenecientes a las raíces afectivas de todo ser humano, que despiertan emociones únicas de ternura y seguridad. Delicado y verdadero perfil de un Dios que vibra con entrañas maternas y con emociones intensas que contagian alegrías del corazón. Isaías 66:14, que desde Dios, rostro materno y brazo que levanta, se expande en medio de un pueblo que ha padecido 1000 humillaciones y por ello tiene huesos frágiles. Transformación gratuita que se prolonga festiva a nuevos cielos y nueva tierra, para que todos los pueblos conozcan la gloria del Señor, que es fiel y redentor. Esta es la belleza de la consagración, la alegría, la alegría, la alegría de llevar a todos la consolación de Dios. Son palabras del Papa Francisco durante el encuentro con los seminaristas, los novicios y las novicias. No hay santidad en la tristeza. Continúa el Santo Padre. No estén tristes como quienes no tienen esperanza, decía San Pablo. La alegría no es el adorno superfluo, es exigencia y fundamento de la vida humana. En el afán de cada día, todo hombre y mujer tiende a alcanzar y vivir la alegría con todo su ser. En el mundo, con frecuencia, viene a faltar la alegría. No estamos llamados a realizar gestos épicos ni a proclamar palabras altisonantes, sino a testimoniar la alegría que proviene de la certeza de sentirnos amados y de la confianza de ser salvados. Nuestra memoria breve y nuestra experiencia frágil nos impiden a menudo alcanzar la tierra de la alegría, donde poder gustar el reflejo de Dios.
Tenemos 1000 motivos para permanecer en la alegría, la cual se nutre en la escuela creyente y perseverante de la palabra de Dios. En la escuela del Maestro se escucha: para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Juan capítulo 15, versículos del 11 al 20. Y nos entrenamos así en el ejercicio de la perfecta alegría. La tristeza y el miedo deben dejar paso a la alegría. Festejen, gocen, alégrense, dice el profeta. Es una gran invitación a la alegría. Todo cristiano, sobre todo nosotros, estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza que da serenidad y alegría, la consolación de Dios, su ternura para con todos. Pero solo podremos ser portadores si nosotros experimentamos antes la alegría de ser consolados por Él y de ser amados por Él. Yo he encontrado algunas veces a personas consagradas que tienen miedo de la consolación de Dios. Y pobres se atormentan porque tienen miedo de esta ternura de Dios. Pero no tengan miedo, el Señor es el Señor de la consolación, el Señor de la ternura. El Señor es Padre y Él dice que hará con nosotros como una mamá con su niño, con su ternura. No tengan miedo de la consolación del Señor. Al llamarlos, Dios les dice: tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo. Jesús a cada uno de nosotros nos dice esto. De ahí nace la alegría del momento en el que Jesús me ha mirado. Comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría. Sentirse amado por Dios, sentir que para Él no somos números, sino personas, y sentir que es Él quien nos llama. El Papa Francisco orienta nuestra mirada al fundamento espiritual de nuestra humanidad para reconocer lo que hemos recibido por gracia de Dios y libre respuesta humana. Oyendo esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Lucas capítulo 18, versículo 22. El Papa hace memoria. Jesús, en la última cena, se dirige a los apóstoles con estas palabras: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Juan capítulo 15, versículo 16. Que recuerdan a todos, no solo a nosotros sacerdotes, que la vocación es siempre una iniciativa de Dios. Es Cristo que los ha llamado a seguirlos en la vida consagrada, y esto significa realizar continuamente un éxodo de ustedes mismas para centrar su existencia en Cristo y en su Evangelio, en la voluntad de Dios, despojándose de sus proyectos para poder decir con San Pablo: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El Papa nos invita a una peregrinatio hacia atrás, un camino sapiencial para encontrarnos en las calles de Palestina o junto a la barca del humilde pescador de Galilea. Nos invita a contemplar los inicios de un camino, o mejor, de un acontecimiento que, inaugurado por Cristo, nos lleva a dejar las redes en la orilla, el banco de los impuestos en el arcén de la carretera, las veleidades del celonte entre las intenciones del pasado, medios todos inadecuados para estar con Él. Nos invita a detenernos con paz, como peregrinación interior, en el horizonte de la primera hora, donde los espacios están caldeados de relaciones amistosas. La inteligencia se abre al misterio, la decisión entiende que es bueno entregarse al seguimiento de ese maestro que solo tiene palabras de vida eterna. Nos invita a hacer de toda la existencia una peregrinación de transformación en el amor.
El Papa Francisco nos llama a detenernos en el fotograma inicial, la alegría del momento en que Jesús me ha mirado, y evocar significados y exigencias relacionadas con nuestra vocación. Es la respuesta a una llamada y a una llamada de amor. Estar con Cristo supone compartir su vida y sus opciones. Requiere la obediencia de fe, la bienaventuranza de los pobres, la radicalidad del amor. Se trata de renacer por vocación. Invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Pablo nos conduce a esta visión fundamental. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. En la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. El término vocación indica este hecho gratuito, como una cisterna de vida que no cesa de renovar la humanidad y la Iglesia en lo más profundo de su ser. En la experiencia de la vocación, Dios es el sujeto misterioso de la llamada. Nosotros escuchamos la voz que nos llama a la vida y al discipulado por el reino. El Papa Francisco, al recordarlo, tú eres importante para mí, usa el diálogo directo en la primera persona para despertar la conciencia. Lleva a conciencia mi idea, mi juicio, para suscitar comportamientos coherentes con la llamada que siento dirigida a mí, mi llamada personal. Quisiera decir, a quien se siente indiferente hacia Dios, hacia la fe, a quien está lejano de Dios o lo ha abandonado, también a nosotros, con nuestros alejamientos y nuestros abandonos de Dios, quizás pequeños, pero hay tantos en la vida cotidiana. Mira en lo profundo de tu corazón, mírate en lo íntimo de ti mismo y pregúntate, ¿hay un corazón que desea cosas grandes o un corazón adormecido por las cosas? ¿Tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o las ha dejado sofocar por las cosas que terminan por atrofiarlo? La relación con Jesucristo necesita ser alimentada por la inquietud de la búsqueda. Ella nos hace conscientes de la gratuidad del don de la vocación y nos ayuda a dar razón de las motivaciones que nos han llevado a la opción inicial y sostienen nuestra perseverancia. Dejarse conquistar por Cristo significa estar siempre atento hacia lo que me está enfrente, hacia la meta de Cristo. Estar constantemente a la escucha de Dios requiere que estas preguntas marquen nuestro tiempo cotidiano. Este misterio indecible que llevamos dentro y que participa del inefable misterio de Dios se puede leer únicamente a la luz de la fe. La fe es una respuesta a una palabra que interpela personalmente, a un tú que nos llama por nuestro nombre. Y en cuanto respuesta a una palabra que la precede, será siempre un acto de memoria. Sin embargo, esta memoria no se queda en el pasado, sino que siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. La fe contiene precisamente la memoria de la historia de Dios con nosotros, la memoria del encuentro con Dios, que es el primero en moverse, que crea y salva. Quien lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar por la memoria de Dios en toda su vida y la sabe despertar en el corazón de los otros, memorias de ser llamados aquí y ahora, encontrados, alcanzados, transformados. El Papa nos pide releer nuestra historia personal y verificarla a la luz de la mirada del amor de Dios, porque si la vocación es siempre iniciativa suya,
A nosotros nos corresponde la adhesión libre a la economía divino-humana como relación de vida en el ágape, camino de discipulado. Luz en el camino de la Iglesia. La vida en el Espíritu no tiene tiempos establecidos, sino que se abre constantemente al misterio mientras discierne para conocer al Señor y percibir la realidad a partir de Él. Al llamarnos, Dios nos hace entrar en su descanso y nos pide descansar en Él como proceso continuo de conocimiento de amor. Resuena para nosotros la palabra: tú te afanas y te preocupas por muchas cosas. Lucas capítulo 10, versículo 41. En la vía Amoris caminamos en una nueva vida. La vieja criatura renace a vida nueva. El que está en Cristo es una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. El Papa Francisco indica el nombre de este renacer. Esta senda tiene un nombre, un rostro, el rostro de Jesucristo. Él nos enseña a ser santos. En el Evangelio nos muestra el camino de las bienaventuranzas. Esta es la vida de los santos, personas que por amor a Dios no le pusieron condiciones a Él en su vida. La vida consagrada está llamada a encarnar la buena noticia en el seguimiento de Cristo, muerto y resucitado, a hacer propio el modo de existir y actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos, asumir en concreto su estilo de vida, adoptar sus actitudes interiores, dejarse inundar por su espíritu, asimilar su sorprendente lógica y su escala de valores, compartir sus riesgos y sus esperanzas, guiados por la certera, humilde y feliz de quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad que es Cristo y no puede dejar de proclamarla. Permanecer en Cristo nos permite acoger la presencia del misterio que nos habita y hace que se dilate el corazón a la medida de su corazón de hijo. El que permanece en su amor, como el sarmiento está unido a la vid, entra en la familiaridad con Cristo y da fruto. Permanecer en Jesús se trata de permanecer unidos a Él, dentro de Él, con Él, hablando con Él. La señal de Cristo está en nuestra frente y en nuestro corazón. En nuestra frente para confesarle siempre y en nuestro corazón para amarle. En nuestro brazo para hacer el bien. La vida consagrada, en efecto, es una continua llamada a seguir a Cristo y a conformarnos a Él. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total. Todo es precioso y le habla a la propia vida. El encuentro con el Señor nos pone en movimiento, nos empuja a salir a la autorreferencialidad. La relación con el Señor no es estática ni intimista. Quien pone a Cristo en el centro de su vida se descentra. Cuanto más te unes a Jesús y Él se convierte en el centro de tu vida, tanto más te hace Él salir de ti mismo, te descentra y te abre a los demás. No estamos en el centro, estamos, por así decirlo, desplazados, estamos al servicio de Cristo y de la Iglesia. La vida cristiana está determinada por verbos de movimiento. Es una búsqueda continua, incluso cuando se vive en la dimensión monástica y contemplativo claustral. No se puede perseverar en una evangelización ferviente si no se está convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra.
No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. El Papa Francisco exhorta a la inquietud de la búsqueda, como fue para Agustín de Hipona, una inquietud de corazón, lo que le lleva al encuentro personal con Cristo, le lleva a comprender que ese Dios que buscaba lejos de sí es el Dios cercano a cada ser humano, el Dios cercano a nuestro corazón, más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Es una búsqueda continua. Agustín no se detiene, no se rellana, no se cierra en sí mismo como quien ya ha llegado, sino que continúa el camino. La inquietud de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de Dios, se convierte en la inquietud de conocerle cada vez más y de salir de sí mismo para darlo a conocer a los demás. Es justamente la inquietud del amor. En la alegría del sí fiel. Quien ha encontrado al Señor y lo sigue con fidelidad es un mensajero de la alegría del Espíritu. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. La persona llamada es convocada a ser ella misma, es decir, a ser lo que puede ser. Podemos decir que las crisis de la vida consagrada depende también de la incapacidad de reconocer esta llamada profunda, incluso en los que viven ya tal vocación. Vivimos una crisis de fidelidad, entendida como adhesión consciente a una llamada que es un recorrido, un camino desde su misterioso inicio a su misterioso final. Quizás nos encontramos también en una crisis de humanización. No siempre vivimos una verdadera coherencia, heridos por la incapacidad de realizar en el tiempo nuestra vida como vocación única y camino fiel. Un camino cotidiano, personal y fraterno, marcado por el descontento, por la amargura que nos cierra en la lamentación, en una permanente nostalgia por caminos inexplorados y por sueños no realizados. Se convierte en un camino solitario. Nuestra vida, llamada a la relación en el cumplimiento del amor, puede transformarse en tierra desierta. Estamos invitados en cada edad a volver al centro profundo de la vida personal, allí donde encuentran sentido y verdad las motivaciones de nuestro vivir con el Maestro, discípulos y discípulas del Maestro. La fidelidad es conciencia del amor que nos orienta hacia el tú de Dios y hacia cada persona de modo constante y dinámico, mientras experimentamos en nosotros la vida del resucitado. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. El discípulo fiel es gracia y ejercicio de amor, ejercicio de caridad oblativa. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Perseverar hasta el Gólgota, experimentar la laceración de la duda y de la negación, gozar en la maravilla y en el estupor de la Pascua hasta la manifestación de Pentecostés y la evangelización de las gentes. Son etapas de una fidelidad gozosa en la lógica de la kenosis, experimentada durante toda la vida con el signo incluso del martirio
y del mismo modo partícipe de la vida de Cristo resucitado, y desde la cruz, acto supremo de misericordia y de amor, renacemos como criaturas nuevas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. En el lugar teologal donde Dios al revelarse nos revela a nosotros mismos, el Señor nos pide pues volver a buscar fides querens, busca la justicia, la fe, la caridad, la paz en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Segundo de Timoteo, capítulo 2, 22. La peregrinación interior se inicia en la plegaria. Para un discípulo lo primero es estar con el Maestro, escucharle, aprender de él. Y esto vale siempre. Es un camino que dura toda la vida. Si en nuestros corazones no está el calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo podemos nosotros, pobres pecadores, inflamar el corazón de los demás? Este itinerario dura toda la vida y el Espíritu Santo, en la humildad de la oración, nos hace entender la señoría de Cristo en nosotros. El Señor nos llama cada día a seguirlo con valentía y fidelidad. Nos ha concedido el gran don de elegirnos como discípulos suyos. Nos invita a proclamarlo con gozo como el resucitado, pero nos pide que lo hagamos con la palabra y el testimonio de nuestra vida en lo cotidiano. El Señor es el único Dios de nuestras vidas, y nos invita a despojarnos de tantos ídolos y adorarle solo a Él. El Papa indica la oración como el manantial de fecundidad de la misión. Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y duros. Cuanto más les llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. El estar con Jesús nos forma a una mirada contemplativa de la historia, que sabe ver y escuchar en todo la presencia del Espíritu, y de modo privilegiado discernir su presencia para vivir el tiempo como tiempo de Dios. Cuando falta la mirada de fe, la propia vida pierde gradualmente el sentido. El rostro de los hermanos se hace opaco y es imposible descubrir en ellos el rostro de Cristo. Los acontecimientos de la historia quedan ambiguos cuando no privados de esperanza. La contemplación abre a la aptitud profética. El profeta es un hombre que tiene los ojos penetrantes y que escucha y dice las palabras de Dios. Un hombre de 3 tiempos, promesa del pasado, contemplación del presente, ánimo para indicar el camino hacia el futuro. Por último, la fidelidad en el discipulado pasa y es probada por la experiencia de la fraternidad, lugar teológico en el que estamos llamados a sostenernos en él, sí gozoso al Evangelio. Es la palabra de Dios la que suscita la fe, la nutre, la regenera. Es la palabra de Dios la que toca los corazones, los convierte a Dios y a su lógica, que es muy distinta a la nuestra. Es la palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras comunidades. El Papa nos invita, pues, a renovar y a cualificar nuestra vocación con alegría y pasión, porque el acto totalizante del amor es un camino continuo que madura, en el desarrollo permanente en el que el sí de nuestra voluntad a la suya une voluntad, intelecto y sentimiento. El amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida, madura y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo.